Hermanos, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Hermana, se ve muy bien, hermana. Lástima que usted no puede decir lo mismo de mí. Ay, sí. Pero es un gozo poderlos ver a todos ustedes. Y los que no están aquí se lo perdieron. Entonces estamos bien contentos que están por aquí unos y otros están ahí por Zoom. Ahí está la camarita ahí en la esquina. Pero es que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes y también los que están allá viéndonos en casita. Hoy vamos a hablar de discipulado. Y ese es el tema del día de hoy, discipulado. Ahora, el tema es bien amplio, entonces no voy a ir por todas esas. El tema es discipulado. Ahora, un discípulo es aquel que aprende y sigue a su maestro. Y en el caso del Señor Jesucristo, Él espera eso y mucho más, ¿verdad?, de sus discípulos. Y aunque el día de hoy veremos varias citas que recalcan lo que Él espera de cada uno de nosotros, el propósito de este mensaje es que contribuyamos en el desarrollo, desenvolvimiento y crecimiento de otros discípulos. Ahora ustedes saben lo que dice Mateo, vamos a leer. Que dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, como acabamos de leer, no se trata solamente de andar bautizando creyentes, sino de enseñarles lo que el Señor Jesús nos enseña y nos manda. Ahora, no podemos negar que la primera parte de nuestro discipulado se trata de aplicar a nuestras propias vidas lo que aprendemos de Jesús. Entonces, la primera parte de nuestro discipulado se trata de eso, de nosotros, de que cada uno de nosotros apliquemos a nuestra vida lo que estamos empezando como discípulos a aprender de Jesús. Es decir, aprendemos a vivir una vida nueva, una vida en donde dejamos de hacer lo malo y aprendemos a hacer lo bueno. Una vida donde aprendemos a dejar de satisfacer la carne y aprendemos a sujetarnos a la voluntad de Dios. Entonces, vean, nuestros primeros frutos como discípulos se notan en un cambio de vida. En uno, ¿verdad? Entonces, Mateo 3:8, ¿qué dice ahí? Mateo 3:8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, ¿verdad? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y esa es la primera parte en donde se nota, ¿verdad?, que estamos siendo discípulos de Cristo es, primero que nada, en nuestro propio cambio, Después, vea, de que me bautizo voluntariamente, porque como Cristo murió, vea, por mis pecados, yo también quiero morir al pecado. Entonces demuestro el compromiso que hice como discípulo en las aguas del bautismo, dejando de vivir en el pecado, dejando de complacer mis deseos carnales. Entonces es lo primero que hago, me comprometo, y entonces la manera en que manifiesto que estoy en serio con lo que me comprometí es como dijo, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento, que se note, vea, realmente el cambio de vida. Entonces, en otras palabras, hago un cambio de vida donde censuro el pecado en mi vida. Ahora, Romanos 6, si pueden ir conmigo a Romanos capítulo 6, versículo 19 al 23, vemos ese cambio de vida y lo dice el apóstol de una manera sencilla de entender. Romanos 6, 19 al 23. Dice así, Romanos 6, 19 al 23. Dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad, o sea, para pecado, presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación.
presentad vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Sí? Fíjanos, luego, de una manera, una ilustración muy sencilla, ¿no? Así como entonces estaban sirviendo al pecado, ahora sirvan a la justicia. Versículo 20. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. En otras partes, en otras versiones, veía este versículo 20, dando a entender como que, o sí, si las personas te conocen como pecador, te ven como pecador, tú no sientes ninguna responsabilidad con la justicia. ¿Por qué? Porque ya soy pecador. Y entonces no sientes ninguna responsabilidad. Pero ¿qué pasa? Cuando uno se bautiza, uno se ha comprometido con Dios. ¿Y uno qué? Ya siente una responsabilidad. ¿Verdad? Ya no soy pecador, sino soy uno con los santos en Cristo Jesús. Entonces ya existe esa responsabilidad. Antes no, ahora sí. Le dice versículo 21. La persona que tal vez diría, ay, pues mejor me quedo sin responsabilidad. ¿O no? ¿Qué dice el versículo 21? Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Dice, porque el fin de ellas es muerte. Vea. Sí, o sea, si una persona piensa, ay, sí es cierto, antes yo era un desobligado, pues ¿para qué me muevo de ahí? Vea, mejor le sigo ahí, ¿verdad? En vez de andarme yo responsabilizando de que ahora sí voy a caminar una vida recta. Piénsalo bien, o sea, ¿qué era lo que te iba a causar seguir en esa vida perdida? La muerte eterna. Y lo cual, y como está hablando el cristiano, dice, cosas en las cuales ahora te avergüenzas, te avergüenzas de que las hiciste. Entonces, continuando el versículo 22, más ahora, pero ahora, que habéis sido libertados del pecado. Ya no vamos a pagar por esa condenación, gracias al Señor. O sea, más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Sí se fijan? Entonces, eso hablando del discipulado, lo primero que uno hace entonces después de comprometerse es entonces se ve en la vida de uno, en ese cambio de vida. Como dice el versículo 23, una frase, ¿verdad?, que lo mencionamos varias veces y que se encuentra aquí en el versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, gracias a Dios, vea que podemos ser libertados del pecado. Gracias a Dios que aquello en lo cual nos avergonzamos ya no es una atadura, sino que ya nos ha libertado Dios de eso. Y ya podemos seguir entonces una vida recta. Y que si caemos nos levantamos otra vez. Así de fácil. Si caemos nos levantamos otra vez. Entonces, porque entonces sé para dónde voy. Y se ve entonces también que lo que va a ser el fin, como dice ahí, como fruto santificación y como fin la vida eterna. Ahora, una cita que es más específica, ya describiendo las acciones, ese cambio que uno necesita hacer, que se tiene que ver en nuestras vidas, se ve en Gálatas 5, 19 al 25. Porque aquí el apóstol Pablo en Romanos simplemente lo dijo de una manera de ilustración. Pero aquí en Gálatas ya menciona específicamente qué pecados. Porque a veces como que uno tiene amnesia y de repente se le olvida con qué pecados está luchando. Entonces, no sé, hay que ver a lo que entonces la palabra de Dios dice, esto es malo, esto es malo. ¿Por qué? Porque el mundo siempre va a estar, eso está bueno, está bien, no importa que lo hagas, acabo que todo el mundo lo hace. Entonces, no, o sea, siempre nos tenemos que acordar, ¿qué es lo que dice realmente la palabra de Dios? Entonces, aquí específicamente están las obras de la carne y el fruto del Espíritu Santo, ¿se acuerdan? Entonces, Gálatas 5, 19 al 25 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y como la lista es larga, ¿qué dice ahí? Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué dice ahí? No heredarán el reino de Dios. Acuérdense que en Romanos 1 menciona de que son merecedores de muerte. Ahora, aquí el versículo 22, eso lo estamos echando, estamos repitiendo de eso.
Y ahora estamos haciendo esto otro con el Espíritu Santo. Vea. Versículo 22. Más o pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, ¿verdad? Son todas muy buenas. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, bien importante, vea, el gran cambio. Entonces, la manera en que uno está primero cumpliendo su discipulado es con el hecho de que uno está dejando el pecado y viviendo rectamente en el nombre de Cristo. Es lo primero. Y eso es una batalla de todos los días, ¿no? Es decir, es algo que aplica todos los días aplica. Ahora, el punto, vea, de lo que venimos diciendo es este. Vean, nuestra primera responsabilidad como discípulos es un cambio de vida, donde ya no hago mi voluntad, sino la de Dios. Ya no hago mi voluntad, sino la de Dios. Ahora, la segunda parte de mi discipulado tiene que ver con yo usar mis talentos, mis dones, mis recursos, todo lo que Dios me ha dado para su honra y gloria y edificación del cuerpo de Cristo y expansión del reino de Dios. Entonces, por eso, o sea, primero el énfasis era en uno, ¿vea? En el cambio de vida en uno. Y el segundo es de que uno entonces ya use los talentos que Dios le ha dado, ¿vea? Para su honra y para su gloria. Entonces, en el caso de lo primero, por ejemplo, eso de que nos tenemos que arrepentir del pecado y tenemos que hacer todas esas cosas buenas, en el caso de nosotros, ¿vea? Como tal vez hayamos tenido, no sé, diferentes vidas, diferentes situaciones, diferentes familias, diferentes deseos carnales, entonces cada quien vea, sabe qué es lo que tiene que andar quitando, ¿no? Limpiando y todo eso. Y pero en el caso, por ejemplo, aquí de los dones, ¿vea? De los talentos, entonces uno también tiene que ver entonces, ahora, ¿qué puedo entonces, aparte de que debo dejar de pecar y ahora tengo que vivir una vida recta? Es qué cosas me ha dado Dios, que tal vez otro hermano no tenga, o una hermana no tenga, o que yo sí tengo. O sea, cuáles son mis talentos, dones, recursos que yo pudiera entonces usar, ¿verdad? Para esas tres cosas que le decía, ¿no? Obviamente primero para honra y gloria a Dios, ¿verdad? Para edificación del cuerpo de Cristo y para la expansión del reino de Dios o del evangelio. Ahora yo estaba pensando, ¿verdad? El otro día, ustedes saben lo que está pasando, ¿no? En Afganistán. A propósito, como la hermana María Esther Castellanos pide nuestras oraciones, ¿verdad? Porque a su hijo lo van a mandar a Afganistán mañana. Entonces, por cómo está la cosa, ¿no? Después de que se salieron, ahora tienen que entrar para rescatar a los de la embajada y eso. Entonces, pero sí han escuchado como de que el talibán que han dado que más y otra ciudad y ya son 2/3 partes que ya está controlando el país y ahora más y ahora se van a la capital. Ellos cómo conquistan a la fuerza, a la fuerza, a la fuerza. Uno pensaría, ay, qué bueno fuera que así uno lo hiciera así, ¿no? Pues en el caso de, pues... pero no se puede, ¿verdad? No se puede. Ya otros en el pasado lo han intentado, ¿verdad? De que a la fuerza quieren a que la otra persona se convierta a Cristo. No se puede imponer, si no, no es fe. Entonces, si no, no es fe. Tiene que haber una conversión y para que haya una conversión se requiere que la persona tenga fe en el Evangelio de Cristo. Entonces, es algo voluntario. Entonces uno sigue, ¿verdad? Entonces, predicando a Cristo, pero es algo voluntario, es algo voluntario. No es algo entonces que la persona, ya después sí, cuando ya Cristo venga en su segunda venida, ahora sí le va a dar a cada quien su justo, ¿verdad? Su justo juicio. Pero entonces es bien importante en el caso de nosotros ver, esto ya lo vimos, hablando de lo que dijimos ahorita, que para su honra y gloria, utilizar nuestros dones, en la edificación del cuerpo de Cristo, expansión del reino de Dios. En esa última parte, pues ya leímos Mateo 28, ¿no? Acerca de cómo ir por todo el mundo y predicar el evangelio, cómo ir por todo el mundo y hacer discípulos. Y por otro lado está esta otra cita, Marcos 16, 15, 16. Marcos 16, 15, 16. Tal vez algunos de ustedes ya se la saben de memoria. Marcos 16, 15, 16. Y les dijo, y por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Imagínense, ahora ya puede ir a todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura desde su casa, con el internet, ¿no? Antes era que ya sea con cartas, o a través de la radio, o a través hasta allá después que la televisión.
Y ahora ya gratuitamente lo puede hacer a través del internet de muchos medios. Pues gracias a Dios. Y ahora, eso sí, muchas partes hay. Y yo lo he visto que también, tal vez hasta personas que tal vez están viviendo en una casa con piso de tierra, tienen un celular. Y ya casi todos los celulares son ¿qué? Con pantalla, es decir, con el internet ahí puesto. Y pueden decir, vea, Biblia, vea, y pum, ahí le aparece, vea, Dios, ¿verdad? Evangelio de Cristo y todo, y sas. Entonces, sí, o sea, ya por todo el mundo. Es que hermoso. Entonces, pero aquí como dice Marcos 16, 15 y 16, y por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere, será condenado. Pero como dijimos anteriormente, no solo se trata de expandir el reino de Dios, sino también de irlo edificando o perfeccionando. Es decir, la idea de Dios no es de que, ok, muchos se integran a la iglesia y de ahí no crezcan. O sea, no quiere, o sea, que Dios, o sea, no es la idea de Dios de que, ok, nada más con que se bauticen y ya. No, el discipulado es más que eso, ¿no? O sea, no nada más es hacerlo, apenas están comenzando cuando apenas se bautizaron, son como unos bebés en Cristo. Y entonces parte del discipulado es como lo que él dijo ahí al final del capítulo 28 y enseñándoles que guarden todas las cosas, ¿no? Entonces uno puede ver ya que todavía sigue. Entonces hasta usted ya que está enseñando a otra persona algo ya que no sabe, hablando ya de cristianos, también es parte del discipulado, también es parte de eso. Entonces, bien importante las dos cosas. Es bien triste y ustedes tal vez han sabido de a veces campañas evangelísticas o algo, que hacen contactos y todo eso, y tal vez de los contactos, y sí, quiero estudio, y de repente ya no hay nadie que les dé estudio. O de repente sí hay alguien que les dé estudio, o viene alguien y bautiza bastantes, y luego después ya no se sabe nada de ellos. Sí, o sea, de una u otra manera se pierde, ¿no? Entonces, no, lo importante es, imagínese un misionero que va a un lugar y wow, todos se bautizaron 50. Y de repente regresa otra vez después de un año o algo así. ¿Y dónde están? Ah, pues tenemos a 10. Y luego, ¿qué pasó con los demás? Entonces, por eso es tan importante como ver que es parte discipulado, lo que es el crecimiento, el perfeccionamiento, el ir edificando a los que apenas se han comprometido. Entonces, por eso es bien importante ver esto. Entonces, la idea no es de que muchos nada más se integren a la iglesia y que de ahí no crezcan, sino que su deseo es de que se les capacite a servir al Señor conforme a sus dones y así pueden ver los miembros servirse unos a otros conforme al plan divino. Ahora, eso también, eso es también parte del discipulado, el ayudarnos mutuamente conforme a nuestros dones y capacidades. Dios nos enseña mucho sobre eso en su palabra. Es decir, no solo nos enseña, ¿verdad?, que dejemos de pecar y separarnos, ¿verdad?, dejar de pecar y prepararnos para ser gente honrada, sino que nos enseña a que nos va a también pedir cuentas de qué. No nada más de nuestra vida, sino también de nuestros talentos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? O sea, como también se nos menciona que, o sea, bueno, ¿y eso que te di, ¿qué pasó? Entonces, vean, no vamos a ver todos los pasajes, sino solamente quiero ver estos dos. Ustedes ya saben cómo hay esos pasajes acerca de los talentos o de las minas, ¿verdad? Esas parábolas, ¿no? Que habla y que claramente está exigiendo Dios, o sea, bueno, ¿y qué hiciste con lo que te di? Ahora, 1 Pedro 4:10, una cita chiquita. 1 Pedro 4:10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo. Acuérdense que la palabra ministro es como la palabra diácono, que significa servidor. Entonces, ministrelo, sírvalo, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y es parte del discipulado. El primero era hacer frutos dignos de arrepentimiento, ¿no? Y ahora y tener fruto del Espíritu Santo. Y también ahora es que, como dice aquí, ministren a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces también hago fruto en ese sentido, en el que también estoy utilizando mis dones y mis talentos para bien de otro hermano. Otro hermano tiene talentos o cosas que yo no sé, vea que él sí sabe y a mí me hace el bien. Y hay otras cosas que yo sé o que yo puedo enseñarle a otra persona o hacerle bien, servirle, vea, de lo que Dios me ha dado. Ahora también Romanos 12, ¿qué dice? Romanos 12, 6 al 8. Hablando de dones, ¿se acuerdan?
en la lista ahí. Romanos 12, 6 al 8. Romanos 12, 6 al 8. Dice, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Pero si se fijan, o sea, según el don que usted tenga, entonces Dios quiere que lo ejerza. Entonces no nada más se trata de que dejar de hacer lo malo y aprender a hacer lo bueno, sino también entonces se trata de que entonces usted ministre los dones que Dios le ha dado específicamente a usted para el servicio del reino de Dios. Es bien importante aquí, ¿verdad? Ahora, pero ¿es cierto o no es cierto lo siguiente? ¿Es cierto o no es cierto que el hecho de que alguien sea habilidoso con algo, no por eso no lo estudia, no por eso no lo practica una y otra vez, no por eso no ensaya? No, vea, el hecho de que seas hábil con algo, vea, no significa que no te prepares para mejorar esa habilidad, sino al contrario, como sabes que puedes, ¿verdad? Que Dios te ha dado ese talento, ese don, te dedicas más, vea, a pulir, ¿verdad? Esa habilidad que Dios te ha dado. Entonces, a lo que vamos es eso. ¿El mundo lo hace o no? Hay personas ya que saben más matemáticas. ¿Y qué es lo que hacen? ¿No estudian? No, al contrario, se ponen a estudiar y a estudiar más matemáticas y wow, ¿verdad? ¿Para qué? Para que rinda bonito lo hábiles que son con las matemáticas. Otros con la lengua. Es decir, me refiero de que saben diferentes idiomas. Y ellos rápidamente saben cómo aprender este idioma. ¿Y qué hacen? ¿Entonces no estudian? No, al contrario, como son buenos en eso, ¿qué hacen? Pues ahora voy a estudiar chino. Oye, esto está en chino. Ahora voy a estudiar griego, ahora voy a estudiar francés, ahora voy a estudiar y así se pone. Ahora voy a estudiar mexicano. Ah, no, eso es lo mismo que español, ¿verdad? Pero entonces entonces lo hacen. Igualmente en los deportes, en las olimpiadas y todo eso. Hay personas que luego dicen, oye, este está bueno para este deporte. Oye, este está bueno para ser corredor. ¿Así dicen o no? O sea, ya ven la habilidad, pero no porque ven la habilidad o porque la persona se da cuenta que tiene la habilidad, entonces no hace nada al respecto. No, sino que se entrena. Y a veces hasta por años, así le hacen, ¿no? En las Olimpiadas. La persona todos los años anda entrenándose, 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 entrenándose. Pero ¿por qué? Si es muy bueno con eso. Pues por eso. Entonces, igualmente, hermanos, con los dones que Dios nos ha dado. Se trata entonces de usarlos. Y si yo sé que al usarlos puedo mejorar, o sea, cómo usarlo y todo eso, entonces uno se prepara, entonces uno añade a eso que Dios ya tiene ese don y para entonces reproducirlo, por decirlo de una manera. Entonces, de la misma manera, entonces, como dijimos, de eso de los que tienen habilidades para otras cosas, de la misma manera y con mayor razón, se tiene que tener la misma mentalidad con lo que tiene que ver con el reino de Dios. ¿Ya? Y ese es el punto, ¿verdad? El que quiero llegar en esta predicación. La necesidad para el discípulo de Cristo para capacitarse, desenvolverse, desarrollar el don que Dios le ha dado. Y quiero mencionarles esta cita, este último pasaje, en Efesios 4, 11 al 16. Efesios 4, 11 al 16. Efesios capítulo 4, 11 al 16. Y ahí se ve, por lo menos en esta parte, ese entrenamiento, por decirlo de una manera, ¿no? El hecho de que entonces tal vez hermanos, o sea, tengan esa habilidad de esto o aquello, y así como vemos en Romanos 12 que hay diferentes dones, entonces de que se trata de ejercerlo, pero para ejercerlo bien, pues también se trata de aprender más, de también estudiarlo más, de ensayar más, practicarlo más. Entonces, Efesios 4, 11 al 16 dice, y él mismo, se refiere a Jesús, ¿verdad? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Y qué dice el versículo 12? ¿Sí fijaron? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo,
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Dice el versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Dice, fíjense, o sea, no quieren una iglesia llena de bebés, sino no, que todos nos desarrollemos, ¿verdad? Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino, versículo 15, que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, ¿verdad? Y ese versículo 16, aquí en el versículo 16 se va a ver ya entonces cómo se van entrenando y todo eso, cómo se va aplicando. Versículo 16. De quien, o sea, Cristo, de quien todo el cuerpo, que viene siendo la iglesia, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Es parte otra vez de discipulado. Dice, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, ¿verdad? Entonces, como un síntoma que innegable es de que va a crecer entonces la iglesia. Entonces, esta semana, entonces voy a hacer esta aplicación, esta tarea, ya para terminar. Entonces, esta semana, que acá inició hoy, quiero comunicarme con cada uno de ustedes para preguntarles cómo un servidor puede ayudarle a usted a ser un mejor discípulo en todo aspecto, pero sobre todo en desarrollar su don para la gloria de Dios, edificación del cuerpo de Cristo y expansión del Evangelio. Entonces, voy a hablarles a cada uno de ustedes y simplemente decirles, en el caso mío, ¿cómo puedo ayudarles? O sea, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudar? Y lo digo en el sentido, otra vez, como les digo, obviamente que si se trata de un cambio de vida, en el sentido de que tal vez está luchando con un pecado, pues obviamente, ¿verdad? También con eso, pero también en cuanto a que, ¿se acuerdan la vez pasada, ¿no? Que hablamos acerca del ministerio personal? Entonces, ver, o sea, pues yo, hermano, yo creo que yo puedo ser útil para esto, o para aquello, ¿verdad? Necesito tal vez la oportunidad o que me enseñe, ¿verdad? Ahora, eso sí también, si hay algo que yo no sé hacer, pero sé otro hermano que sí lo sabe hacer, entonces le puedo decir, hermano, vea. Así como cuando a veces unas personas hacen preguntas bien difíciles, decimos, el hermano tiene una pregunta, esta es, ok, muy bueno, el otro hermano lo va a contestar, echándole la bolita a alguien más, pero sí, o sea, pensando simplemente en los diferentes ministerios y los diferentes dones. Entonces, otra vez, si yo no lo puedo hacer, pues otro hermano, otra vez, eso lo hacemos con cosas del mundo. Mira, alguien tiene un carro desbaratado, pues me llama a mí y le digo, pues se lo voy a desbaratar más, hermano. Entonces, mejor buscamos, ¿ve? Entonces, ¿a quién? Fíjese que el hermano, ¿verdad? Él es mecánico, él sabe. Entonces, sí, fíjanos, o sea, cómo entonces nos ayudamos mutuamente en cosas del mundo, entonces mucho más en cosas del reino de Dios. Entonces, tal vez usted tiene una habilidad, algo que tal vez hasta ni yo conocía. Pero, oiga, hermano, eso realmente se puede utilizar mucho para el reino de Dios. Mire, vamos a hacer esto, esto, aquello. O tal vez yo soy el que de repente, hermano, fíjese que yo quisiera hacer esto, pero no sé cómo hacerlo. Hombre, hermano, eso es bien fácil, mire, es pan comido para mí, ¿verdad? Entonces, esta semana eso es lo que quiero hacer. Quiero hablarle, ¿verdad?, a los hermanos y decir, hermano, ¿en qué yo puedo ayudarle? Para que usted sea un mejor discípulo según lo que usted piensa que usted tal vez tenga habilidad o necesite esto o aquello para la gloria de Dios. Y entonces es lo que vamos a hacer, ¿verdad?, en esta semana. Ahora, si hay aquí una persona que no se ha comprometido con Dios todavía, como lo mencionamos al principio, y hoy quiere convertirse en un discípulo de Cristo, ¿verdad?, en un hijo de Dios, ¿verdad?, lo invito a confesar, ¿verdad?, su fe en Jesús y a bajar a las aguas del bautismo. Aquí atrás hay un bautisterio, ¿verdad?, a bajar a las aguas del bautismo invocando el nombre del Señor Jesús, ¿verdad? Cuando el hermano vea que va a cantar el himno de invitación, ¿verdad?, cuando él se lo indica, puede hacernos saber su decisión, ¿verdad?, pasar al frente, ¿verdad? Entonces espero que haya sido de edificación. Y recuerden, el mensaje aquí no se queda aquí, sino que después sigue la tarea. Entonces, gracias, pues Dios les bendiga. Se sigue el hermano. Dios les bendiga.